Estamos con Fernando Signorini, además autor de Diego desde adentro, ¿no? Escribiste un libro contando un poquito ese Diego que por ahí muchos nosotros no conocíamos. Pero gracias por venir primero, Fernando. Y quisiera arrancar por algo que vos dijiste en muchas oportunidades y me gustó, que vos decías que estaba Diego y estaba Maradona. Hacés siempre esa división. Contame por qué y quién es Diego y quién es Maradona. Buenas tardes a todos. No, bueno, eso fue porque a poco de llegar a Nápoli, yo ya estaba con él desde Barcelona, donde comencé a ayudarlo en la recuperación de su fractura, y entonces nos invitaron a cenar a un restaurante en la afuera de Nápoli. Y bueno, llegamos, nos sentamos y a los 5 minutos era pandemonium ahí, la gente que te empujaba, que quería llegar a él, te metían el papel en el plato porque el autógrafo, y bueno, fue un lío. Y entonces nos fuimos, y al otro día íbamos para entrenamiento, él como siempre iba manejando, y en un momento, así literal, me mira y me dice, qué quilombo anoche, ¿no? Entonces, sí, de eso te quería hablar. Mira, no me inviten nunca más a ir a un lugar así como vos, porque no, mira, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy ni hasta la esquina, hacete cargo vos de Maradona. Y entonces él se giró así divertido y me dice, sí, tenés razón. Pero si no fuera por Maradona, yo estaría en Fiorito todavía. Claro, es esa metamorfosis de la que habla Kafka, ¿no? De que todos no somos uno. Ahora mismo no somos como, qué sé yo, si estuviéramos jugando al fútbol o entre amigos tomando mate, usaríamos hasta otro lenguaje, otros ademanes. Lo que pasa que en él, claro, era mucho más evidente porque estaba a los ojos o sometido al juicio de todo el mundo. Ahora, eso que te dijo, era muy rápido con las frases, ¿no? Para contestar con alguna vuelta de tuerca, una frase original, algo que pasaba en el momento. Claro, porque era todo, no es que lo pensaba, no pasaba por la razón, como su juego, no pasaba por la razón, pasaba por el instinto, ¿no? Porque yo, mira, después de muchos años leí un libro que es de François Julier, que es un filósofo francés, Conferencias sobre la estrategia. Entonces él trae el concepto de estrategia desde la antigua Grecia, la Grecia pretérita antes de los filósofos. Y dice que, por ejemplo, cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, se percata de que Ulises no era un tipo inteligente desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero lo era desde el punto de vista estratégico. Él no modelaba nada. Él se presentaba en el campo de batalla y miraba por dónde estaba la parte más débil del adversario y por ahí actuaba. Y bueno, yo 2800 años después digo que, por ejemplo, Leo como Diego, Leo y todos los grandes jugadores hacen lo mismo. Van a la cancha, el día anterior, qué sé yo, están escuchando música, no les interesa nada de lo que pasa, y van, y entonces por ahí se fijan, y a ver, por la derecha está Cafú y por la izquierda Signorini. Bueno, vamos por el lado de Signorini, más fácil. Claro, porque dice que están dotados de una inteligencia que los helenistas franceses denominan inteligencia astuta, que se define con la palabra metis en griego, que es una inteligencia que está mucho más cerca del instinto animal que del ser racional, porque cuando ellos se meten en ese lío de 4 o 5 adversarios con las piernas, con los brazos, no puede pasar por la razón, porque perderían el tiempo. Entonces es puro instinto, son animales, en ese momento son animales. Hay algo que contaba, me quedó esa imagen, ¿no? De Leo o Maradona, y tienen delante 4 o 5 adversarios. Cualquier jugador que no sean ellos, y se va para un costado o para el otro, ¿no? Sí. Ellos a veces se meten en eso que parece casi una emboscada y salen indemnes y siguen con la habilidad, ¿no? Con esa explosión, el toque corto, y bueno, hay miles de jugadas de Diego y de Messi sorteando esa dificultad. Pero porque además tienen, ¿viste cuando dicen los creyentes? Yo no creo, pero que Dios hizo a todos los hombres iguales. Le mintieron. A ellos le echó más levadura, a mí un gramo, claro. Claro, sí, no, es así porque, por ejemplo, entre otras cosas, tienen, como me dijo una vez Antonio Dalmonte, que era un doctor en medicina espacial, jefe de los servicios de investigación de aerodinámica de Ferrari, un tipo de primer nivel mundial con el que lo evaluábamos antes del Mundial del 86, y después de un entrenamiento, Diego se fue a duchar y entonces Antonio me dice, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. Y ante el obvio, ¿por qué, Antonio?
porque tiene una inusual capacidad del conjunto en italiano, ¿no? Con solo girar la cabeza parece que se ve en la oreja del otro lado. A veces en la tribuna escuchás, ¿qué tiene? ¿Ojo en la nuca? No, tiene un campo visual que es superior a la media, y entre otras cosas también que la respuesta de estímulo de Diego era más veloz que la de los mejores sprinters del mundo, que él evaluaba, porque le evaluaba a los mejores. Yo he conocido a algunos de ellos en ese centro, y bueno, por eso son, y además son inexplicables, porque cuando uno, bueno, pero explícame, ¿qué te voy a explicar? Que no soy tan vanidoso ni tan estúpido como para explicar lo inexplicable, ¿no? Pero pará, Fernando, porque vos te pones todo el tiempo en un lugar como te corres, ¿no? Bueno, si tiene que pasar un jugador, me pasa a mí, te pones siempre en un lugar como menor. Y me da la sensación, creo que vos mismo explicaste en tu libro o en algún lugar que leí en alguna entrevista, que en definitiva vos ocupás un rol, yo no sé si paternal y demás, pero él te tenía mucho respeto. Vos contaste varias anécdotas, incluso cuando te había ofrecido consumir y que fueron a un psicólogo. Contaste el relato de una charla y que te habías quedado un poco enroscado, creo que vos por la situación, pero que en definitiva ese lugar que te da Diego es un lugar muy importante, muy importante. Sí, pero qué sé yo, ¿viste? Yo como, por culpa de Borges a lo mejor, soy partidario del determinismo. Las cosas tienen que pasar y pasan, y las que no van a pasar no van a pasar. Y eso te permite vivir más tranquilo, más relajado, y no darte tanta importancia. En todo caso, la importancia si quieres que te la den nosotros. Exacto. Pero vos no podés caer en ese error, porque como dice Yupanqui, la vanidad de Yuyo Malo que envenena toda huerta. Entonces yo prefiero... No, vos tenés un bajo perfil. Incluso el día de la muerte de Diego, creo que adoptaste un tremendo bajo perfil. No era como el momento en todos íbamos al abordaje de gente que lo conocía, que estaba cerca o que estuvo cerca en algún momento y demás. Y yo sé que vos, por lo menos por esos días, tuviste un muy cerré el bajo teléfono, perfil. Sí, cerré el teléfono y entonces dije, bueno, por 10 días, en homenaje a su número, no voy a... Y no abrí el teléfono, me quedé con las ganas, y cuando lo abrí, me recuerdo siempre porque era múltiplo, tenía 1.632 llamadas. Muchos de personas que yo de ninguna manera le iba a responder una palabra, ¿no? Como antes y ahora tampoco. Y creo que en el futuro menos, porque yo no voy a cambiar y ellos tampoco, así que cada cual lo suyo, pero sí. ¿Y qué recordás de ese día? Que yo había ido a correr a la mañana, como generalmente hago, y cuando vuelvo a casa suena el teléfono y veo en el visor que era un amigo también de Diego, que hacía poco que había llegado desde Barcelona. Entonces, como siempre, yo sé 4 palabras en catalán. Entonces abro el teléfono y le digo, digui sisplau, y del otro lado, murió Diego. ¿Qué está diciendo? Murió Diego, casi enojado. Entonces yo le corto y llamo a mi esposa, porque bueno, nos conocimos mucho también con Claudia, con todo. Y ¿qué te mirá? Vení que hay una... Prendo y el televisor, y había en un zócalo decía que un grupo de especialistas estaba tratando de recuperar a Diego de un problema cardíaco. Y yo digo, ¿qué me dijo este? Y cuando hago así, aparece un zócalo abajo y dice, se confirma el deceso de Diego, ¿no? Entonces ahí fue cuando apagué también el televisor. Supongo que me habré puesto así a pensar en un pantallazo los casi 4.000 días vividos junto a la persona más importante de mi vida, obviamente, porque yo estaba condenado a vivir una vida aburrida, gris, monótona, y él la transformó en una llena de colores, de luces, y ahí mismo creo que sí, desde el primer momento lo recordé con una sonrisa, porque era un atorrante, pícaro, de enorme ternura en el trato con su familia, y conmigo siempre tuvo una relación distinta, porque yo no estaba ni para manejar el dinero ni la chequera, no, yo estaba para ayudarlo a él a que estuviera de la mejor manera, pero el deseo era de él, porque él me vino a buscar a mí, inventando esta profesión. Inventó una fuente de trabajo, porque hoy son muchísimos los colegas que trabajan en esto. No existía el preparador personal para jugadores de deporte de equipo, eso lo inventó él, y yo fui el afortunado que estaba ahí en el momento justo, en el lugar indicado. Así que a partir de más o menos noviembre del 83, después de la fractura del 24 de septiembre, comencé a ayudarlo, primero como un amigo que estaba cerca, hasta que un día me llamó Claudia por la noche y
y me dice, profe, Diego quiere hablar con usted. Y yo vivía en el centro de Barcelona, en la Plaza Calvo Sotelo, y me quedaba lejos, porque él estaba en Pedralbes, arriba, en un barrio, tenía una mansión increíble. Y claro, ¿cómo iba a hacer? Yo no podía tomar un taxi, no, tenía que empeñar a... Pero mira, claro, si no es urgente, decirle que voy mañana. Entonces hablaba. Sí, bueno, dice que mañana hablen. Y cuando llegué al otro día, justo estaba Galíndez, sí, cargando los bolsos, y dice, no, Víctor, vos quedate que tengo que hablar con el profe. Qué sé yo, bueno, fuimos... Yo nunca me iba a imaginar eso. Y entonces fuimos a la zona donde entrenábamos arriba en la colina de Pedralbes, y cuando bajábamos, no me hablaba. Y llegamos, recuerdo siempre, con el Mercedes, y había como una cortada, ¿no? En la calle, y frena para tomar la... Y en ese momento se gira y me dice, Fer, mira, te quería proponer que te quedes a trabajar conmigo, como mi preparador personal. Y yo, ¿cómo? Sí, que te quede con... Ah, Diego, dejá. Van a decir que es otra de tus excentricidades. Eso no existe, el preparador personal. No, yo siempre lo pensé, y a mí que me importa que me digan esos tipos que siempre me van a criticar, como era él que explotaba enseguida. Yo siempre lo pensé, y más ahora, pero como yo había dado el primer paso hacia la duda, me dio vergüenza darme vuelta en el aire y decir, no, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar 3 o 4 días para pensarlo, y bueno, y después decidimos. Y él puso una carita, viste, que... Sí, porque qué quisquilloso. Claro, bueno, pero cuando llegamos a la casa y me fui, estaba por dar la vuelta y decirme, fue un chiste. Claro, pues yo no tenía... trabajaba en cualquier cosa, menos en eso, trabajos de sereno, me acuerdo, de las 10 de la noche a las 10 de la mañana en pleno paseo de Grado. Bueno, y entonces volví a los 4 días, que fueron 4 años por lo menos, porque no le quise decir nada a mi esposa, porque hubiera sido motivo de divorcio inmediato, ¿no? Y ¿estaban todos con tu esposa en Barcelona? Sí, claro, porque trabajaba en el club La Salud de Manuel Orante como profe de tenis, jugaba también. Uh-huh. Y entonces, cuando vuelvo, toco el timbre y salió la ama de llaves, que era una andaluza, muy simpática, y me dice, el niño está en la sala mirando televisión. Entonces voy, y Diego estaba sobre un sillón, ¿no? En posición de loto, viste, con el comando, como siempre hacía él, y yo de allá. Entonces digo, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, profe? Y seguía, ¿todo bien? Sí, todo bárbaro. Le digo, escúchame, estuve pensando en la propuesta que me hiciste el otro día. Sí. Y apagó y se giró. Entonces yo dije, debe ser importante, porque para que apagara la televisión. Dejó el control, apagó la tele. Claro. ¿Y qué pensaste? Le digo, está bien, vamos a empezar. Vamos a ver entre los dos, vamos a dar un periodo de tiempo, a ver cómo... Bueno, bárbaro. Entonces, mañana pasá por la oficina de Jorge. Sister Pilar, ¿no? Claro. ¿A qué? ¿Cómo que a firmar el contrato? No, ¿qué contrato? No, yo con vos no voy a firmar ningún contrato. Vos me dijiste que hubo muchos amigos al que le diste una mano y te terminaron haciendo juicio. Le digo, de nuestra relación no va a comer ninguna ave negra, así que venga un apretón de mano y vamos. El día que no veas que no te sirvo, me decís, me voy sin reclamarte nada, y yo juego con las cartas del mismo mazo. Bueno, tan mal no nos fue, porque no nos reclamamos nunca nada. ¿Cuánto laburaste? ¿Cuánto tiempo laburaste con él? Y en total son 11 años repartidos, porque fue todo el comienzo en Barcelona hasta abril del 91, que lo suspende por doping. Después volví en Sevilla. O sea, Barcelona, Nápoli, claro, Sevilla. Nápoles, Sevilla. Trabajamos en Racing también acá. Uh-huh. Bueno, todo el periodo del Mundial del 94, cuando fuimos a La Pampa. Sí. Y después el final en el Mundial de Estados Unidos. De Estados Unidos, claro, habíamos pasado ya el 86, el 90. Profe, vos alguna vez cuando se estaba en Olé me dijiste que Diego se podía morir sin ser feliz. Sí. Y fue como una imagen que a mí siempre me quedó, y fue una de las cosas que primero me acordé cuando murió Diego. ¿Vos qué sentiste ante eso? ¿Sentiste que se murió sin ser feliz, Diego? Sí, no me cabe ninguna duda. Sí, ninguna. A lo mejor fue feliz Maradona, pero por la opulencia, por el paté Philippe, por el role, por el tapado de bisón. Pero Diego no, Diego era el pelo de Fiorito, y mucho menos cuando falleció doña Tota primero y don Diego después. Se quedó absolutamente, por más que tenía obviamente sus hijas y Claudia, que todavía era su pareja, pero él lo dijo en una de las últimas entrevistas para un canal,
en un momento dice: no sabés lo que daría por ver aparecer en esa puerta a mis viejos, ¿no? Sí, la pérdida de los dos fue... Lo marcaron. Sí. Ahora, esa infelicidad de Diego tiene que ver con Maradona. ¿Se entiende? Sí, también. La división que vos decías. ¿Él no iba a poder ser feliz nunca? No, estaba condenado a no serlo, porque además Maradona lo arrastraba y lo revolcaba por donde quería y se lo llevaba y lo traía. Pero a él le gustaba ser Maradona. Sí, claro, se acostumbró. Por supuesto, salió de Fiorito, a donde era despreciado, a donde era ignorado. No fue ningún presidente a Fiorito a ofrecerle a los padres alguna solución, y no fue ningún papa a invitarlo al Vaticano. Después, cuando volvió con la Copa de México, lo llevaron al balcón de la Casa Rosada, ¿no? Entonces, claro, toda esa instrumentalización era consciente, y de alguna manera él tenía que jugar a ese juego porque había padecido tanto y fue rebelde, porque desde chiquito tuvo más de una razón para hacerlo debido a la perversidad del sistema. Yo antes de ayer estuve en la Villa 31, en el Playón. Hay que ir ahí, hay que ir. Ahora, lo que generaba, porque te voy a decir algo muy trillado, pero también fui parte, como tantos fanáticos de Diego, en tiempos de Racing. Estaba haciendo una pretemporada en Santa Teresita, sí, estábamos, sí. Bueno, yo estaba de vacaciones en la casa de un amigo que tiene en Santa Teresita, y empieza a correr la bolilla, está en el Club del Gol, y nos acercamos ahí, estaba entrenando a Racing. Era un lugar que entraba cualquiera, no había rejas, la gente se empezó a sentar alrededor de la cancha, ¿sí? Donde entrenaba, creo que estaba el Turco García. Sí, no sé, claro, todo. Entonces, en un momento yo le digo, estaba con amigos, mi mujer le digo, cuando uno entre a la cancha desborda todo. Y efectivamente, en un momento, claro, uno se paró a acercarse a Maradona y descontrol. Digo, salió con una camioneta, la gente lo empezó a perseguir. Imagínense Santa Teresita por las calles, caravana detrás de Maradona. Ponele que Santa Teresita, Argentina, que el fútbol es una construcción cultural de las clases populares. Pero recuerdo que un día llegamos a Jeddah, en Arabia Saudita, y llegamos como a las 2 de la mañana, en un avión de 6, 8 personas. Y entonces veíamos, el avión estaba evolucionando para aterrizar, y abajo había como ovejas que corrían por el piso. No, eran árabes con la chilaba blanca, ¿no? Que corrían porque querían estar lo más cerca posible de donde aterrizaba el avión. Cuando aterrizó, vino una limusina blanca, de 15 metros de largo, lo metieron adentro. Fuimos al hotel, nosotros en un coche atrás, y cuando llegamos al hotel, frenó el coche en el hotel y había no sé la cantidad de gente, todos vestidos de blanco, se subieron arriba del motor, arriba del baúl, arriba del techo, lo miraban, le apoyaban la nariz en el vidrio como si fuera un pescado. Era imposible vivir. Qué difícil eso, ¿no? Y en Arabia, Arabia. Pero aparte interminable, porque vos, digamos, hay ídolos que tienen su ciclo, ¿no? Que tienen esos momentos, y después en algún momento, cuando dejan la actividad, dejan de tener ese momento, ¿no? O a mí no, ahora está todo un poquito más tranquilo. Diego, el pico de atención la tuvo alto todo el tiempo la gente, esté donde esté, lo tenía ahí cercano. Además, ¿sabe lo que? Él también tenía un carisma muy... Yo siempre, ¿recuerdan la foto de Corda del Che Guevara cuando está con sus cabellos al viento en una manifestación? Es la más famosa. Claro, pero y vos la ponés a Diego y es la única que se le puede comparar. Yo no conozco, a lo mejor hay, pero no conozco otra persona en el mundo con esa cosa, esos ojos que son cenizas, que te miran y que te miran desde todos los lugares como... Te atraviesan. ¿No es cierto? Sí. Yo alguna vez pensé que a lo mejor no sé si al Che le hubiera gustado ser Diego, pero le gustaba el fútbol al Che, así que a lo mejor sí. El arquero. Pero a Diego le hubiera encantado ser el Che, ¿no? O sea, no me cabe ninguna duda. Hay un diálogo lindo con Fidel, no sé, creo que está en tu libro o en algún lugar lo leí también, ¿no? Cuando llega a Cuba y Fidel le pregunta de alguna manera cómo patear y demás. ¿Cómo patear el penal tú, chico? Y Diego le explicó. Y Fidel se giró y le dijo al secretario, anótame ahí, tengo que cumplir la pelota. Bueno, estamos hablando con Fernando Signorini, preparador físico, amigo, confidente de Diego durante 11 años, que está contando unas cosas muy lindas, de Diego y de Maradona, de ambos. Nos tenemos que ir al servicio de noticias. Te voy a preguntar, nos queda un rato más todavía, te quiero preguntar también de este mundial, que opines un poquito, y de Messi también, incluso del lado físico, ¿no? Que se está hablando mucho de Lionel Messi, cómo está, cómo no está, hay mucha especulación al respecto, pero claro, obviamente hoy, en el aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, vamos a seguir hablando de Diego. Ahora nos vamos al servicio de noticias. Que la gente crea, haciendo un laburo honesto.
antes que se me acabe el tiempo, quisiera escribirme una ranchera. No sé si va a ser mexicana, no sé si va a ser verdadera. Voy a ponerme a cantar lo que quiera, pasar mientras el sol esté cayendo. Todos estamos sobreviviendo y otro día que se está yendo. Cada uno lo intenta a su manera, cada uno que cante lo que quiera. 3 de la tarde, 35 minutos. Es Calamaro con el Diego. ¿Sabes que me quedó en la previa del Mundial cuando fueron a la concentración y estaba Calamaro y Fito, ¿no? Que cantaban Brindo, claro, ¿no? Sí, hay unos videos recontra lindo. Bueno, estamos hablando con Fernando Signorini, invitado de los viernes del día de hoy, a 2 años del paso a la eternidad de Diego Armando Maradona. Lo estamos recordando, bueno, con anécdotas, vivencias que ha tenido Fernando, que ha compartido prácticamente 11 años de su vida con Diego, como preparador, como confidente. Bueno, un montón de cosas, pero los oyentes también quieren preguntar, a ver qué están diciendo. Hermosa semblanza del profe Signorini. Gracias eternas a Diego y al profe por compartirlo. Soy Mariel de la Roca, hincha como Diego del Rojo. Bien. Bueno, Diego, hay un video, ¿no? Donde Diego dice que es de Independiente, sí, ¿no? Era admirador de Bochini y demás. Uy, ¿cómo no? Pero después hizo fana de Boca. ¿Es así o no? Eso no se dibuja. No. Lo siente. Sí, pero en un principio, bueno, lo que pasa que Bochini para él ha sido un jugador, le fascinaba, ¿no? Porque además decía chiquito como era y gambeteaba con la pelota adelante, ¿no? Como ofreciéndola. Sí. Y sin embargo, después no se la daba a nadie. Y jugaron, ¿no? En el Mundial compartieron unos minutitos. Unos minutitos, sí. Unos minutos. Sí. Mirá qué suerte, jugar con tu ídolo. ¿Qué te parece? Griselda dice, qué hermosa entrevista, un abrazo grande al profe. Edgardo de Berizo, qué linda charla la de hoy, muy amena la narrativa del escribiente. Abrazo del profe. Bueno, elogios para el profe Signorini. Te vamos a preguntar, yo voy a contar algo que pasó en el corte. Le empezaba a preguntar del Mundial, Scaloni, Messi y demás. Le digo, igual yo al aire te lo quiero preguntar, pero dice, no te voy a contestar ahora, te lo voy a contestar al aire. Si querés pregúntamelo. Bueno, acá estamos al aire. Vamos a hablar un poquito de esta selección. ¿Qué te parece la selección argentina? ¿Cómo la ves? No la veo porque no vi el partido el otro día. Era muy temprano, a las 7 de la mañana. Yo tengo cosas más interesantes que hacer. Está enojado, listo, está enojado. Tenía un montón de sueños hermosos. Ahora, mira que te puedo creer, porque también otra cosa que contó en el corte es que para que no le impacte tanto, yo le digo que a mí, que soy bastante racional, lo único que me pone bastante irracional es el fútbol y lo sufro. Y él me decía que tiene un método, escribió un libro a propósito donde de alguna manera cuenta la manera de dejar de sufrir con el fútbol. Claro. Y que él la aplicó y me contaba una anécdota que dejó de ir a la cancha en algún momento para no sufrir. Estando en el equipo. Sí, en vez de entrar a la cancha me fui de la cancha. Te ibas de la cancha. Pero en este caso es cierto que no lo viste. No lo vi, no acostumbro a jugar porque eso de jugar es una estupidez, pero no porque es muy porque además no estoy absolutamente en contra de la disputa del Mundial en Qatar, porque yo no quiero ser una oveja más de ese rebaño que el poder maneja de manera perversa. Hay 6.500 víctimas comprobadas, gente de condición humilde que se iguala en su humildad a los papás de los jugadores de la selección argentina, a la mayoría de los jugadores de Latinoamérica y del África, y sin embargo todo el mundo mira para otro lado porque el poder hace tiempo que ha detectado, como también lo denuncia Chomsky, ¿no?, en los 10 principios de la manipulación de las masas, que nos llevan hacia donde ellos quieren y te hacen creer que el fútbol es una cosa tan importante cuando sí, puede ser, a lo mejor, como dijo Menotti, una fantástica excusa para ser feliz y para mí un argumento maravilloso para educar a los chicos, ayudar a los papás y a los profes a guiar al niño camino del mejor individuo que la sociedad merece, espera, necesita y reclama, ¿no? Entonces, esa sede fue otorgada después de hechos aberrantes de corrupción en un país en que la mujer prácticamente no existe como tal. Los derechos humanos son pisoteados, es una dictadura. Entonces, de ese modo que no cuenten conmigo. Este mundial no me interesa, porque si me interesara estaría jugando para ello. Y yo no quiero jugar para ello, que es el mejor homenaje que le puedo hacer
O sea, es tu manifiesto de resistencia es no ver el Mundial. No ver la mayoría de los partidos, pero mucho menos levantarme a las 7 de la mañana. Bueno, eso es lo más grave. No, claro, no. Pero yo digo que si Diego estuviera vivo, yo mira, en el 86, cuando comenzábamos 3 meses antes a pensar en el Mundial, porque yo le sugerí, Diego, escúchame, este Mundial es para vos, te lo hicieron para vos. ¿Cómo? Sí, porque lo hacen en México, menor presión parcial de oxígeno, altísimo smog, alta temperatura, a la 1 de la tarde, no, las marcas persecutorias que te dieron tanto fastidio en Barcelona no van a ser posibles, tenés 4 años más de experiencia, vas a poder manejar las emociones y leer los partidos de otra manera. Así que, y es tu Mundial y el de Platini, le decía yo para mojar de la oreja, porque Platini era el rival de la Juventus, sí, la odiada enemiga de los napolitanos, odiada deportiva y un poco más también. Y bueno, entonces fueron pasando los días y yo convenciéndole cada vez más de que tenía que ser así. Le digo, pero no van a decir nada ustedes, escúchame, ¿cómo en esas condiciones se puede jugar? ¿Hasta cuándo? Y eso le decía, que van a ser ovejas de... Y entonces él, cuando llegó a México, me acuerdo que se reunió con Jorge Valdano y dijeron eso, que en esas condiciones no habría que jugar. Sí, había levantado la voz. Y eso valió que el dueño de la patronal, el brasileño João Avelange, le dijera que los jugadores se callen y jueguen, no como el patrón que... Le dije, ahí te equivocaste. No te tendrías que haber callado y no tendrían que haber jugado, le tendrían que haber parado el Mundial en medio del Mundial para que sepan de una vez por todas de quién es el fútbol. El fútbol es de los jugadores y de la gente, muchas que no tienen recursos y rasca la olla para obtener el pesito y entrar a la cancha. Entonces no tiene ningún derecho el poder este Infantino, que es un monigote. Eso te iba a decir, ¿qué te pasa por estas horas cuando escuchás hoy, no? Infantino diciendo que tiene que haber en todos los mundiales como un momento de Maradona, de homenaje a Maradona. Ahora quiere quedar bien. Si él también, y la FIFA, ¿qué no le cortaron las piernas a Diego? Salvo que ahora le vayan a poner una prótesis, y ahora ya es tarde para poner una prótesis. Porque ahora todo el mundo quiere quedar bien. Cuando falleció Diego esa noche, que me llamó... Quedar bien o seguir sacando jugo de lo que da Maradona, ¿no? Claro, pero si quedás bien arriba le vas a poder sacar más jugo, porque vas a convencer a la gente que es así. Estos tipos son insensibles, ¿qué le importa? No les importa nada, ¿no? Pero esa noche que me llamó el Gaby Heinze para ir con Javi Mascherano y le dije, no, yo no voy, yo no tengo que andar demostrándole a nadie ni llorando porque además no le voy a dar el gusto a la puta muerte, que es también tan vanidosa porque sabe que un día no va a ganar, ¿no? Pero que conmigo no cuente, ¿no? Yo lo voy a recordar con alegría. Y después veía por televisión muchos tíos que yo los conozco casi todos, y de lo que dijeron, y tengo mala vista, muy mala vista, pero muy buena memoria, que yo le buscaba, viéndolo llorar, le miraba la mano para ver a dónde tenían la cebolla que se habían pasado por los ojos, porque ¿qué van a llorar? Que no mientan. Es lo mismo que acá, muchos de los guías morales que tenemos en el país, a través de los medios de la televisión, que tienen los bolsillos llenos de soluciones para los problemas de los demás, pero tienen vacío para lo de ellos, ¿no? Además son hipócritas, son miserables. Entonces todo este mundo de la frivolidad, de la estupidez, de la tilinguería, yo no tengo absolutamente nada que ver. Y te repito, eso es un compromiso, no solamente con Diego, sino con los futbolistas en sí, pero sobre todo con él, porque yo, que soy más o menos, suponete alto, rubio y de ojos celestes, por más que no vea nada, pero yo necesité de un negrito de la villa, un negrito de mierda para vivir una vida maravillosa. Entonces a mí, yo pienso la vida por mí mismo y las cosas de ella también. Hoy sé que más que periodistas hay operadores, sobre todo en la política, y en el fútbol está lleno de tilingos, de mamarrachos, de miserables, que lo disfrazan de traje y corbata y ahora van a Qatar a contar las estupideces que cuentan, pero tienen un poco de respeto. Miren que hay gente que realmente, gracias a esa gente, ellos están en ese lugar porque posicionaron al fútbol como uno de los grandes entretenimientos a nivel masivo. Entonces, ¿sentís un compromiso, más allá del personal que vos tengas, de alguna manera de representar esa voz de Diego? Sí, claro, por supuesto, ya que cuántas veces, cuántas charlas yendo de un lado para otro hemos tenido acerca de lo que representaba el fútbol, y tantas veces le decía, vos tenés que un día me acuerdo, escúchame, si suponete que un día vas por la calle y alguien te dice, Maradona, Negrito Villero,
no, le arranco la cabeza. No, ¿qué le va? Si vos hubieras nacido en el Libertador Italia, hubieras sido el mejor jugador de polo, de rugby. Vos tenés que ser fiero, porque ahí tuviste toda la posibilidad de desarrollar todo tu talento, porque si hubieras vivido en el otro lugar, tu viejo te dijo, ¿qué fútbol? Anda a estudiar, y él decía, no, al polo no, porque si Fiorito había un caballo, lo comíamos porque teníamos un hambre. Claro, yo le hacía reaccionar de esa manera para que él tenía que ser fiero de ese lugar. Entonces, todo aquel que se meta con el fútbol y con los futbolistas y que son irrespetuosos, porque una crítica del respeto y sobre todo del conocimiento, pero si no, yo en eso también soy sartreano, estoy en la, y ahora, fuera del poder. Mundial, ¿no? Me queda claro tu postura del Mundial. Fuera del Mundial, ¿viste la selección en la previa, en la Copa América? Sí, algunos partidos vi. ¿Qué te pareció? No me despierta mucha ilusión, porque yo pregunto, si el lateral izquierdo de Brasil no le dice a Di María, tomá, hacelo, porque fue un error grosero, ¿no? Sí. Que definió el resultado del partido, ¿no? Pero si ese partido de Argentina lo perdía 1-0, bueno, Di María no podría haber vuelto al país, porque hasta ese momento decían que era todo lo que no era, por supuesto. ¿Y qué decían de Messi? Que era un pecho frío, que no cantaba el himno. En mi equipo, dijo uno de los colegas de ustedes, en mi equipo no jugaría porque no canta el himno. Y yo digo, bueno, entonces Macera y Videla jugarían en tu equipo porque cantaban el himno con hondo fervor patriótico. Digo, ¿qué estupidez está diciendo? Yo tampoco canto el himno porque a mí no me interesan los himnos, no me interesan Yo soy argentino no porque haya elegido, sino porque mis antepasados decidieron venir de Italia para acá. Si hubieran ido de Tailandia sería tailandés. Entonces yo aprendí que mi lugar en el mundo es el mundo, para que uno tenga cariño por el terruño, por su lugar. Pero basta con eso de la cosa tribal, de que si soy de un equipo tengo que odiar al otro y no puedo disfrutar de la jugada. Por eso yo no soy hincha absolutamente de nadie. Eso es parte del negocio, ¿no? La grieta pero misma, claro, parte del negocio. La intención del sistema es ese, que tiene que existir todo esto del odio por el otro, de las banderas flameando, de los himnos. ¿Qué se juega? ¿El futuro de un país? El futuro de un país se juega cada día, y Argentina, te repito, sufre la perversidad del sistema, que hace que haya miles y miles de chicos en este país. Te dije que el otro día estuve en la Villa 31 y los chicos, por no tienen nada. Entonces yo lo único que deseo es que a la selección le vaya bien, por los jugadores y por el cuerpo técnico y por muy poca gente más, ¿no? Y sobre todo por los chicos de condiciones humildes, que la única posibilidad que tienen o el único argumento para sonreír es que sus admirados ídolos jugadores de fútbol le regalen un triunfo. Bueno, porque ellos también son como lo hicieron, y le hacen creer que el fútbol es la cosa más importante de la vida. Apenas es una parte de ella. Para mí, yo digo que habría que dejar de regalar tantas pelotas de fútbol para tontarlos, y empezar a regalarle algún libro, algún instrumento de música para desarrollarle la sensibilidad, porque si no van a pasar los años y los siglos y vamos a estar enterrados en el mismo pozo, y el proceso civilizatorio tiene que avanzar. Ese tiene que ser nuestro compromiso con las futuras generaciones, ¿no? Profe, siempre dijiste que el tema físico pasa mucho por la cabeza. Decisivo. Digamos, vos decís que si un jugador está bien de la cabeza, no le pesan las piernas. No. Ahí está la clave del partido de mañana, si tuviéramos que buscar una clave, porque se empezó a decir que están pésimamente físicamente, que no pueden los otros están igual. Hay 70 jugadores ya comprobados que hubieran formado parte de los planteles del Mundial, que no están por distintos tipos de lesiones, y en eso también tiene la culpa la FIFA. Entonces, ¿por qué los jugadores no reaccionan de una vez por todas y toman el guante que dejó Diego en el 86? Y que digan, no señor, no jugamos en ese lugar y en esas condiciones, y que formen un gran sindicato mundial. Como hizo Diego alguna vez. Claro, pero que lo formen, y la FIFA tiene que ser de ellos, las federaciones tienen que ser de ellos. Yo no me voy a cansar de decirlo porque además lo tengo escrito y ya lo sabía Diego. El fútbol de los jugadores, ¿qué tiene que ver Infantino? ¿Qué tiene que ver los dirigentes? No tiene absolutamente nada que ver. Están para el negocio, para la imagen. No te olvides que gracias a eso Berlusconi fue presidente en Italia, porque era archimillonario, pero no lo conocía nadie, y entonces se hizo dueño de 3 canales. Lo conoció el mundo y fue presidente. Y acá tuvimos un muchacho que, si no hubiera sido presidente de Boca, ¿presidente de qué iba a ser?
Entonces, no, el fútbol para estupidizar, el fútbol para manipular, no. Un trampolín, ¿no? Ahora, nos queda re poquito tiempo y quiero volver un poco a Diego. Me quedan las imágenes, vos mencionaste, ¿no? El entrenamiento en La Pampa, como aislado y demás, ¿no? Una imagen medio a lo Rocky, ¿no? A la película, ¿no? Que le estás poniendo toda la garra para que el tipo se recupere. ¿Cómo fue esa convivencia? Contame, porque creo que fue como un momento aislado de todos. Sí. Y entiendo yo de mucha intimidad. Si no mal recuerdo, no había ni televisor en ese lugar, ¿no? Había uno, pero no se veía, porque como estábamos en el medio de... No llegó a la antena. No, sí, claro, era... Hay que decirle a la gente que no había cable, estamos en otra época, ¿no? Cuando llegó Diego... ¿Dónde me trajiste? Sí, hijo de puta. Eso te dijo. A Fiorito te traje. Y le dije al padre, ¿quién es? Te dijo Anchorena. Claro, entonces. Vos quisiste recrear, digamos, las carencias que él tuvo. Yo le había dicho, para llegar a donde ya llegaste tenés que salir del mismo lugar, tenés que salir de Fiorito. Así que por eso rechacé la posibilidad de entrenar acá en un aras de caballo de carrera, creo que era La Quebrada. Seriani Sornada era el propietario. Y bueno, dije, no, olvídate. ¿Y por qué no? Porque eso va a ser un enjambre de periodista, la farándula. Claro. No, digo, vos aumentaste 12 kilos, tenés tu problema de adicción, dejaste el fútbol, ¿qué te crees? Esto es una cosa. Y bueno, y él entonces aceptó cuando yo le dije, ¿y qué otro lugar? Bueno, otro aras, Santa María en Norberto de la Riestra, partido 25 de mayo. Le digo, bueno, eso, ¿y qué otro? No, y después un campo, qué sé yo, en La Pampa, como a 40 kilómetros de Santa Rosa. Ese. ¿Cómo ese? Si no, ese. Por esto. Y a partir de ahí fuimos desarrollando el plan y el 10 de abril del 94 llegamos con don Diego y dos chicos de esquina, amigos de Diego, amigos de la familia, al lugar. Y bueno, y ahí pasaron cosas maravillosas porque... A ver, contá alguna. No sé, porque hay una anécdota que yo digo, pinta de cuerpo entero como es esto de los medios, ¿no? Porque cuando llegamos hacía un frío bárbaro la noche anterior, y entonces fuimos a comprar en el supermercado todo lo que hacía falta, sábana, porque lo usaban únicamente en verano y en invierno estaba abandonado. Entonces, cuando llegamos, estuvimos como hasta las 2:30, 3 de la mañana con don Diego y Germán y el otro chico, limpiando, acomodando todo. Y bueno, nos acostamos y yo tenía un sueño y siento que me... Profe, sí, don Diego, sí, un matecito. Está oscuro. Sí. Don Diego, le digo, pero usted que se levanta para despertar a los gallos, porque... Bueno, pero ya nos levantamos, esperamos que amaneciera y cuando amaneció, viste, empezó a aparecer el sol. Y afuera el paisaje era todo blanco, parecía una pista de esquí, una helada terrible, bajo cero. Todo escarchado. Sí, pero el cielo azul y ni una brisna de viento, era increíble, ¿no? Y entonces cuando salimos, vemos a la izquierda como a 100 metros había una casa, y salía humo de la chimenea, entonces le digo a don Diego, acompáñame porque seguro que es la casa del encargado, y yo me tiene que decir a dónde están los mejores terrenos para evitar lesiones, algún elemento para trabajar. Bueno, y fuimos. Y don Diego iba conmigo a todas partes porque teníamos una gran relación. Entonces la casa estaba cercada por alambre, ese alambre de rombo, con un cerco de gustrino y una puerta también de eso de hierro de construcción, con alambre, un pasillo de ladrillo que llegaba a la primera puerta y después giraba, el pasillo iba para el fondo. Entonces yo entro y don Diego se queda apoyado en la puerta, así. Y yo entro y desde allá sale un tipo alto, como 1,90 m, ¿viste? Tenía aspecto nórdico, el pelo largo, el chambergo, los breches, las botas, y cuando pasó así se ve un facón acá. Entonces, buen día. Buen día. Entonces yo le digo, mire, encantado, yo soy fulano de tal, el preparador de Diego, porque... don Ángel Rosa le facilitó el lugar para entrenar para el mundial, para el próximo mundial. Entonces el tipo, vieja, vení. Y salió la vieja, que él no era vieja, era como 40 años más joven, un crack el tipo. Y entonces el profesor, sí, bueno, y entonces se tira el chambergo para atrás, se rasca la cabeza y dice, marabú, yo lo hacía más flaquito. No, pero el papá no. Y don Diego estaba revolcando, claro, porque él
no tenía diarios, no tenía televisión y escuchaba la radio. Entonces, claro, no tenía la cara. Claro. Así que, bueno, después cuando llegó Diego el otro día estaba más gordo que el papá. Pero pasamos 10 días maravillosos. Yo lo elijo en los 4.000 días que pasé con Diego. Elijo esos 10 días como porque fueron, además, ese coraje, esa decisión por hacer todo para jugar ese mundial cuando ya había sido un exjugador, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que a la mañana él tenía el grupo de música conectado al despertador, entonces viste durmiendo y se ponía 8:30. Don Diego se levantaba antes como siempre, pero no molestaba, y entonces a las 8:30 de cero, viste, explotaba porque lo tenía a fondo y vení, Raquel, vení con los muchachos. Y entonces saltábamos todo y ya empezaba un día, sí, maravilloso. A la tarde íbamos al gimnasio de Miguel Ángel Campanino. Uh-huh. Yo había hablado con Miguel Ángel, le expliqué de qué se trataba, el momento que estaba pasando Diego, y dije, encantado de ayudarlo, por favor, y íbamos. Y bueno, entraba Don Diego también, que era fanático de boxeo, y Miguel Ángel había sido campeón argentino y sudamericano, un pampeano. Entonces lo disfrazaba de boxeador, le ponía los cabezales, los guantes, lo vendaba. Y lo hacía entrenar. Y entonces, claro, Diego ponía la música de Rocky, y bolsa, soga, puching, sombra, y después al ring. Y ping pong con Campanino, apenas se tocaban. Y me acuerdo que el tercer o cuarto día que baja Miguel Ángel y estábamos tomando mate con Don Diego mirando desde abajo, y dice, Don Diego, menos mal que el nene se quedó al fútbol, porque si dedica al boxeo me llena la cara de dedo. Dice, ¿cómo puede ser? Hacía todo bien, tenía una habilidad de gato, ¿no? Increíble. Fernando, te súper agradezco. La verdad que teníamos que homenajear a Diego. Queríamos homenajear a Diego, y creo que lo hicimos de la mejor forma, trayéndote a vos, contando un poquito cosas de Diego, cosas hermosas de Diego, de la historia de Diego y de tu relación con él. Así que te súper agradecemos. No, les agradezco a ustedes por el respeto y por la ternura que se adivina que tienen por su recuerdo, ¿no? Por supuesto, no tengas la menor duda. No tengas la menor duda. Gracias, digo yo. Gracias por venir. Bueno, amigos, 3 de la tarde, 56 minutos. Que la gente crea. Periodismo radial mirándote a los ojos. Dote a los ojos. Dote a los ojos. Dote a los ojos.